segundo día vamos a aprender un canto más. Espero estén preparados. Pónganse sobre sus pies. Comenzamos. A ver, pónganse sobre sus pies, meneando sus manitas, agarrándose la patita de un lugar a otro. Su imagen y semejanza, En todo lo que soy, me dio una identidad. fui creado por Dios. A su imagen y semejanza, En todo lo que soy, me dio una identidad. Te doy las gracias por el cuerpo que me ha dado. Yo le alabo con mis manos y mis pies. Puedo saltar, puedo girar. Te doy las gracias por el cuerpo que me ha dado. Yo le alabo con mis manos y mis pies. Puedo saltar, puedo girar. 3 pasos adelante, 1, 2, 3, 3 pasos hacia atrás. 1, 2, 3. Puedo correr, puedo mirar, gracias Dios. 3 pasos adelante, 1, 2, 3, 3 pasos hacia atrás. 1, 2, 3. puedo correr, puedo gritar, gracias Dios. Nos movemos. Fui creado por Dios, a su imagen y semejanza. En todo lo que soy, me dio una identidad. Fui creado por Dios, a su imagen y semejanza. En todo lo que soy, me dio una identidad. Le doy las gracias por el cuerpo que me ha dado. Yo le alabo con mis manos y mis pies. Puedo saltar, puedo girar. Le doy las gracias por el cuerpo que me ha dado. Yo le alabo con mis manos y mis pies. Puedo saltar, puedo girar. 3 pasos adelante, 1, 2, 3, 3 pasos hacia atrás. 1, 2, 3. Puedo correr, puedo gritar, gracias Dios. 3 pasos adelante, 1, 2, 3, 3 pasos hacia atrás. 1, 2, 3. puedo correr, puedo gritar, gracias Dios. ¿Qué fue lo que te dijo Dios en este día? ¿Qué te dijo Dios? ¿Qué vamos a aprender hoy? ¿Y qué van a aprender todos los niños que nos están viendo y los que están aquí? ¿Qué van a aprender de hoy? ¿Qué te dijo Dios? Mira, vamos a aprender algo importante a través de la palabra de Dios. Pero antes que sigamos, ¿verdad?, diciéndoles a los pequeñitos de la palabra de Dios, yo quiero que se aprendan primero el texto. ¿Qué les parece? Quiero invitarlos a que cada uno de ustedes también repitan después de mí, para que así Lucas vaya aprendiendo, porque de una u otra manera tenemos que tener... Es que es muy penoso y no habla, ¿tú crees que no habla? Ayúdale. Vamos a darle a ver, todos vamos a darle a ver para que repita el texto el día de hoy. ¿Cuál es?
Vamos a decirlo todos en voz fuerte, ahí donde se encuentran. Dice, antes que te formase en el vientre de tu madre, te conocí. Jeremías. Jeremías 1:5. Ok, antes de que te formase te En el conocí. vientre te conocí. Jeremías 1:5. 1:5. Entonces ese es el texto que lo vamos a aprender. Antes de que te formase en el vientre te conocí. Jeremías 1:5. Entonces, eso es lo que vamos a hablar entonces. Entonces, lo que estábamos mencionando es que todos tenemos un llamamiento. Jeremías tenía un llamamiento, así como cada uno de nosotros estamos aquí, que estamos viendo todo este video que estamos viendo, tenemos un propósito, un llamamiento. Dios nos conoce, Dios sabe lo que hay dentro de nuestro corazón, pero también además sabe que tenemos muchas necesidades. Nos llama con la finalidad de servir. ¿Te acuerdas de la historia de David cuando fue ungido? ¿Te acuerdas que lo tuvo que sacar ante las ovejas? Y lo sacó ante las ovejas. ¿Cuántas ovejas había? ¿Te acuerdas? Yo ese día que fui, no me acuerdo. ¿Tú te acuerdas cuántas ovejas eran? Eran infinidades de ovejas que había. ¿Cómo se llama? Que había ahí en ese lugar. Ahí, imagínate, era un joven pastor que tenía muchas ovejas. Imagínate nada más, ¿y cómo las iba a pastorear? Él necesitaba que fuera guiado por alguien. Así es. ¿Y por qué somos guiados nosotros? Por el Espíritu Santo. El Espíritu Santo, ¿qué hace? Nos guía. ¿Qué más hace el Espíritu Santo? Nos consuela. Nos consuela, muy bien, pero además nos anima, nos fortalece, pero también nos da que la dirección de su misma presencia, o sea, la presencia de Dios. Cuando hablamos de presencia es que Dios está en todo momento, pero está en el lugar cuando más tú lo necesitas. ¿Tú conoces al Espíritu Santo? ¿Rubí, lo conoces? Sí, lo conocemos. ¿Y cómo es el Espíritu Santo? ¿Es guapo, atlético? ¿Cómo es el Espíritu Santo? ¿Cómo es? No te puedo decir. No lo puedo, entonces no lo conoce, entonces. Entonces no lo conoce. Lo que pasa es que se siente. Sí. Se siente, porque se siente una paz, una tranquilidad, una seguridad. Entonces eso es lo que ese Espíritu Santo nos transmite, la seguridad. Cuando el Espíritu Santo toca a nosotros, nos transmite seguridad. En pocas palabras nos dice, aquí estoy yo en el momento más difícil de tu vida. Dios siempre te va a dar la seguridad para que puedas vencer todos los miedos, que tú tengas. ¿Alguna vez has tenido miedo? Sí. ¿Y tú crees que Jeremías tuvo miedo cuando lo llamaron para servirle? Sí, yo creo que sí. ¿Pero qué le dijo Dios? A ver, cuéntame la historia. ¿Qué fue lo que le dijo Dios a Jeremías? Que lo llamó, que lo conocía desde el vientre de su mamá. Entonces, ¿crees tú que servir a Dios nos da miedo? Pues yo pienso que, pues si Él nos conoce, pues Él yo creo que nos prepara a su momento y a su tiempo. Así es, entonces nos prepara. Entonces, a veces nosotros tenemos muchas preguntas, ¿verdad? Que nos quisiéramos preguntar en esta tarde, ¿verdad? En que, ¿qué es el llamamiento? Recuerda bien que el llamamiento es algo que Dios te da. Dios te llama con el propósito para servir en todas las áreas en que Dios te encomienda. Quizá, ¿cómo podemos servir a Dios? ¿En qué áreas podemos servir a Dios? Mira, podemos servirle, pues, haciendo la limpieza del templo. Así es. Podemos servirle pasando a recoger la ofrenda. Podemos servirle cuando le alabamos. Así es. Podemos servirle cuando hablamos de su palabra. Así es. Y así sucesivamente en todas Así las áreas es. le podemos servir a Dios. Pero en la Biblia menciona 5 ministerios. ¿Cuáles son los 5 ministerios que habla el apóstol Pablo al que dice hacia la iglesia de los Efesios? Le da. En la historia que comienza menciona acerca de algo tan importante, que les da los frutos del Espíritu, que es amor. ¿De cuál es el otro fruto? Paz, paciencia, benignidad, fe, templanza, mansedumbre, y bueno, y un sinfín de características que podemos mencionar. Pero menciona 5 ministerios. El primer ministerio que encontramos es de maestro. ¿Tú tienes ese ministerio para enseñar hacia los demás? Pues ¿por qué crees que estoy aquí? No vas a decir, ¿no? ¿Por qué crees que estamos aquí? Entonces tenemos ese ministerio entonces para enseñar. Pero ¿qué produce ese ministerio?
paciencia. Si nosotros no tenemos paciencia, entonces nosotros no podemos enseñar. ¿Por qué? Porque a veces nos vamos a topar con cada alumno, ¿verdad? Tan insoportable, ¿verdad? Tan inquieto, ¿verdad? Y que nunca nos ponen atención cuando enseñamos. Entonces, imagínense ustedes qué era lo que este hombre llamado Jeremías iba a enfrentar a cualquier tipo de gente que él tenía que enseñarles con el propósito para que aprendieran de la palabra del Señor. Entonces, primero encontramos que es maestro, profeta, pastor, el de apostolado y el de evangelista. Imagínense, son 5 ministerios que Dios nos da para evangelista. ¿Qué es evangelista? ¿Qué es que es una persona que evangeliza? ¿Qué hace? Bueno, esa persona que va a evangelizar va a hablar de la palabra, les va a hablar de la palabra de Así Dios, es. que tienen que arrepentir Así de es. todo lo malo que han hecho. Pero tú conoces un ejemplo de una historia en la Biblia acerca de eso. Cuando te acuerdas bien cuando Jonás no obedeció. Ay, sí, ¿Te acuerdas? cierto, fíjate que sí, le desobedeció. Dice la palabra Así de Dios es. que le dijo que fuera, ¿verdad?, a Nínive. Y él se desvió, Cuando se fue a desobedeció. Tarsis, Sí, se fue desvió. por desobedecer Pero a quién. ¿sabes qué? Por desobedecer a Dios, pero ¿sabes qué? Cada desobediencia nos trae una consecuencia. Así es que repiten con nosotros esa palabra clave. Cada desobediencia que trae una consecuencia. ¿Por qué trae una consecuencia? ¿Por qué trae una consecuencia el desobedecer a Dios? ¿Por qué crees? Porque nosotros fuimos llamados para obedecer, no para desobedecer. Y tiene una consecuencia porque nosotros hacemos otra cosa que no es la Así es. correcta delante de Dios. En pocas palabras, nos estamos oponiendo a algo que Dios nos manda. Entonces, por esa razón, este hombre llamado Jeremías comienza con un llamamiento y le dijo: Señor, es que yo soy un niño. A veces nosotros, ¿verdad? Como somos niños, ¿verdad? A veces no queremos servirle a Dios, ¿verdad? No. Y Dios que nos dice: a donde quiera que vayas, vas a ir. Entonces Dios siempre tiene un propósito para cada uno de nosotros. El día de ayer, ¿verdad? Aprendimos algo importante, que somos creados por Dios con un propósito. Entonces, si somos creados por Dios, tenemos que un llamamiento. El propósito te produce un llamamiento. Porque desde el principio que fuimos creados, Dios nos creó con un propósito para hacer algo. ¿A poco Dios nos creó para ser flojos? No, ¿verdad? No, ¿Qué tenemos que no. hacer? Trabajar para la obra del Señor, para trabajar para la obra del Señor. Pero ¿qué pasa con los que no sirven en la iglesia? ¿Qué pasa? ¿Se quedan qué? Se quedan, hay veces por eso dicen, ay, estoy cansada, me quedo sin Así es, fuerzas. nos se quedamos quedan sin fuerzas, ¿verdad que enfermar y sí? todo, sí. Por esa razón hay que servir a Dios, para que Dios que nos siga instruyendo. ¿Se acuerdan que dice el libro de Proverbios, que dice: instruye al niño en su camino, y cuando fuere viejo no se apartará de ella? Entonces la Biblia nos enseña algo tan importante que debemos de aprender, es que el llamamiento nos instruye. Y la palabra instrucción quiere decir, son los pasos a seguir que tienes que hacer en la vida diaria. Por esa razón Dios nos habla de una forma especial, con la finalidad de que entendamos que Dios tiene un propósito para todos nosotros. Entonces hemos aprendido algo tan importante el día de hoy, así como Jeremías. Jeremías dijo: no, Señor, porque soy un niño. Dios ahora nos habla en esta tarde y nos enseña algo importante, que debemos de obedecer a Dios en todo momento. ¿Tú estás dispuesto a obedecer a Dios? Sí, claro que sí, a mí me gusta. ¿Pero qué creen? Que la obediencia sin frutos no trae recompensa. Quizá tú puedes obedecer aquí a Dios, pero en tu casa no obedeces a tu mamá ni a tu papá, ¿verdad? Ah, son mecha. Si tienes que obedecer en todo, Es como si te ¿verdad? metan ahorita una pedrada, ¿verdad? Y te la doy y te descalabro la cabeza, ¿verdad? Es que así es. Si nosotros no obedecemos a Dios, podemos obedecer aquí, ¿verdad? En la iglesia, pero si no obedecemos a nuestros padres, ¿qué pasa? ¿Recuerdan la palabra que dijo Jesús, que somos como sepulcros blanqueados? Qué palabra tan fea, ¿verdad? Pero nos duele, ¿verdad? Imagínate, a veces somos personas sin fruto. ¿Qué pasa cuando un árbol no se le da los cuidados correspondientes?
se seca. ¿Y por qué se seca? Porque necesita también de Así es, cuidados, necesita de los agua. cuidados tan especiales que necesitan, ¿verdad? Y fíjate que el árbol necesita del agua y nosotros necesitamos de la palabra que es como ríos de agua viva en nuestro ser para Así que es. podamos nosotros obedecer. Entonces, la palabra es como ríos de agua viva, que se alimenta, que nos llena, que nos conforta, pero además que nos da ese alimento esencial para fructificar. En el libro de Génesis, en el capítulo 2, menciona acerca de algo importante del propósito de la creación de Dios. ¿Qué nos enseñaba? Que tener que fructificar y sojuzgar la tierra. En pocas palabras, tú viniste a este mundo para hacer creación, pero además para trabajar la tierra, pero también para que tú la enseñorees. ¿Y qué es la palabra enseñorear? Es trabajar que con propósito. ¿Qué pasaría cuando nosotros, verdad, estamos pasando por diversas situaciones complicadas y a veces nosotros no nos damos cuenta de lo que Dios quiere hacer en nuestra vida? Entonces, ¿qué vamos a aprender en este día? A que debemos de aprender a señorear, a trabajar la tierra. Si viniste hoy aquí es para aprender, pero tienes que trabajar para la obra del Señor. Por eso es importante no decirle al Señor, soy un niño. Dios te da lo que, ¿qué nos ha dado Dios? Dones y qué? Y talentos. Así es, ¿para qué? Para desarrollarlos y ponerlos en el trabajo del Señor. Amén. Qué bonita enseñanza hemos hablado en esta tarde, ¿verdad? Sí. Ya para poder terminar, porque tenemos que ir a otro lado también, entonces tenemos que ahora hacer lo más importante. Si nosotros no oramos a Dios en todo momento, Dios no nos puede enseñar las palabras que debemos de hablar, así como hoy tuvimos que orar, ¿verdad? Ayer oramos, ¿verdad? Toda la noche, ¿va? Para poder dejar que Dios hablara nuestra vida, pero con la finalidad de que aprender, para que aprendamos bien qué es lo que Dios quiere hacer con nosotros. Así es que vamos a orar, ¿verdad? ¿Te parece bien si oramos? Sí, vamos a orar. Lucas tiene que aprender todo lo más importante, porque si no aprende lo que estamos haciendo hoy, ¿qué va a pasar? No va a tener un llamamiento. Por eso Dios nos enseña hoy en esta tarde a tener llamamiento. Repite conmigo estos 3 puntos que hablamos el día de hoy. Número 1, somos creación de Dios. Número 2, tenemos llamamiento. Y número 3, debemos de obedecer su palabra, pero ¿con qué? Con frutos dignos de arrepentimiento. Y los frutos dignos de arrepentimiento, ¿sabes cuál es? Es ceder la voluntad del Señor. Toda la voluntad que nosotros tengamos, hay que cederla delante del Señor para que el Señor tome el control de todos nosotros. Oramos al Señor. Antes de despedirnos, queremos darle este mensaje a todos ustedes. Como niños tienen que aprender esto, a que deben de conocer a Dios. Y conocer a Dios, así como lo mencionamos desde el primer día acerca de la aventura que tenemos, que quizá queremos conocer a nuestro país, debemos de conocer a Dios en todo momento, porque Dios nos da llamado, y el llamado lo sentimos en el corazón y se refleja. ¿Por qué? Porque queremos servir ¿a quién? A Dios. Muy bien, entonces por esa razón debemos de aprender todo lo que Dios nos enseña en esta tarde. Oramos al Señor. Oramos en esta tarde, ¿verdad? Para que Dios nos ayude, pero además que esta palabra que hemos recibido en esta tarde la atesoremos en el corazón, porque es su palabra que lámpara es a mis pies, su palabra alumbrará mi camino, ¿verdad? Entonces va a alumbrar mi camino la palabra del Señor. Entonces, si Dios no nos habla, nos vamos a caer en medio de la oscuridad. Oramos al Señor. ¿Quieres ahora orar en esta tarde para que les enseñes a los niños a cómo tienen que hablar con Dios? Porque Dios tiene que escuchar la oración de todos ellos. Así, bueno, oramos al Señor. Vamos a orar pequeñitos ahí donde se encuentran. Vamos a ponernos sobre nuestros pies, vamos a cerrar nuestros ojitos y vamos a decirle a Dios, ¿verdad? Que nos vamos a despedir a lo mejor de este medio, pero nunca de su presencia. Vamos a orar. Padre Celestial, en esta tarde te damos gracias porque hoy en este día nos has hablado nuevamente tu preciosa palabra.
Ahora ya no vamos a decir que somos unos niños, Señor, porque aún a pesar de que somos niños, Padre, también podemos obedecer. Y queremos también, Señor, que tu palabra, Señor, penetre en nuestros corazones para todo lo que tú nos llegues a llamar. Ahora, Señor, te pedimos y te rogamos de tu bendición por cada uno de los niños que están mirándonos a través de este medio y todos aquellos, Señor, también, Padre, que lleguen a escucharnos. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, entonces nos despedimos entonces, pero ¿qué creen? Que el día de mañana vamos a tener otros invitados especiales el día de mañana. Así es que no vayan a faltar. Vamos a tener a 2 amiguitos que van a estar con nosotros, pero también nos van a enseñar algo más de su palabra. Así es que nos vemos el día de mañana, Dios mediante, terminando, ¿verdad? Con el devocional que tenemos. Y recuerda bien que debemos de servir a Dios en todo momento. Bueno, pues nos despedimos. No faltes mañana, por favor. Aunque llueva, por favor, no tienes que faltar, ¿verdad? No faltes mañana, porque si faltas, ¿qué pasa? Te vas a perder de una gran palabra que Dios nos va a hablar de mañana. Entonces, que nos vemos mañana. Que Dios a todos, que el Señor les bendiga y continuamos con el programa. Hasta luego.